Bien. Buen día, mi nombre es Luis Alberto Cáceres Díaz, soy investigador cátedra CONACYT, comisionado al Centro de Tecnología Avanzada CIATEC San Luis Potosí. Hoy en esta plática vamos a hablar sobre las herramientas computacionales de modelamiento a multiescala aplicadas al estudio de lesiones intermetálicas y acceros grado herramienta. Esta área de trabajo en el cual estamos haciendo investigación con algunos colegas del CIATEC San Luis Potosí, hace parte del desarrollo de nuestra línea de investigación en procesos metalúrgicos avanzados para manufactura y reparación de MTH. Esta línea de investigación se está desarrollando en San Luis Potosí y en la región del Bajío, en México, gracias al apoyo que hemos podido recibir del gobierno y de CONACYT a través de proyectos de FORDECYT, el proyecto 280-328, en el cual se busca fortalecer la infraestructura y los recursos humanos para la disminución de la dependencia extranjera en materia de moldes, troqueles y herramientales para los sectores automotriz, autopartes, electrodomésticos y metalmecánicos en la región centro-norte. En este proyecto, estamos trabajando algunos investigadores cátedra CONACYT desarrollando distintas líneas de investigación que son complementarias para poder lograr este avance en infraestructura y recursos humanos. Las líneas de investigación a desarrollar son manufactura aditiva y reparación de MTH mediante láser cladding, recubrimientos avanzados para moldes y troqueles, la línea de investigación de control y automatización de procesos, compósitos y polímeros avanzados, y la parte de diseño y simulación y dinámica computacional de fluidos aplicadas a los procesos de inyección y a los moldes y troqueles. Y por último, dejé la línea de investigación en la cual estoy trabajando con un colega investigador, procesos metalúrgicos avanzados para MTH. En esta línea de investigación estamos desarrollándola el compañero Raúl Pérez Bustamante y mi persona, un servidor Luis Alberto Cáceres Díaz. En esta línea que hemos denominado PROMET, estamos trabajando o tratando de madurar esta investigación desde 6 áreas de desarrollo, y son síntesis de procesamientos y procesamiento de materiales avanzados mediante helado mecánico, sinterización y fundición, tecnologías de unión por plasma, arco eléctrico y láser, le hemos denominado TUPAL a esta área, diseño de tratamientos térmicos, metalurgia física y transformaciones de fase, trazabilidad de mecanismos de escalamiento de procesos. En esta área lo que pretendemos es tratar de llevar a la vida real, a la industria o a componentes de tamaño grande, todo lo que podamos desarrollar en el laboratorio en hornos tubulares y en hornos pequeños. Eso es lo que necesitamos allí, adquirir esa habilidad. El área también de caracterización y evaluación de desempeño en materiales avanzados. Y por último, he dejado el área de desarrollo de modelamiento de materiales para MTH a multiescala, en la cual trabajamos primeros principios y termodinámica y cinética computacional. Esta área de desarrollo es complementaria a las líneas de investigación de los compañeros que trabajan en dinámica computacional de fluidos, diseño y simulación para moldes, troqueles y herramientales. En este caso, en particular, nos fijamos mucho en el material, en su estructura cristalina, en sus fases, en su estabilidad termodinámica, propiedades electrónicas, elásticas. Entonces, en esta área de desarrollo, estamos trabajando en escalas muy pequeñas. Antes de pasar a eso, vamos a dar una breve descripción de lo que es el modelamiento de materiales a multiescala. En esta parte se le llama escala, distancia y tiempo, porque el modelamiento de materiales se puede hacer en distintos tamaños. Podemos ver aquí la descripción, en donde la escala de tiempo puede ir en simulación desde 10 a la menos 15 segundos hasta 10 a la 3 segundos, o incluso valores mayores. Son los tiempos de interacción de los fenómenos que ocurren en este tipo en los procesos, ¿no? En esos rangos de tamaño, de tiempo, perdón. Y
También tenemos la escala de distancia en metros y se refiere al espacio que podemos tener entre distintas naturalezas. En el caso, por ejemplo, atomístico, que sería el tamaño más pequeñito en el cual podemos hacer modelamiento, sería de 10 a la menos 9 o, 10, o del orden de 10 a la menos 10 Armstrongs, 10 a la menos 12 metros. Y allí las interacciones serían, por ejemplo, entre átomos o entre electrones, ¿sí? De tamaño muy pequeñito. Podemos hacer también simulación a tamaños un poco más grandes, del orden de micrómetros, y seguimos haciendo escalamiento para hacer simulaciones del orden de milímetros, incluso de metros. La diferencia es que este tipo de simulaciones se hacen usando distinta naturaleza de las ecuaciones fundamentales que vamos a resolver. Ejemplo, por ejemplo, en la parte de escala grande, por ejemplo, en tiempo y en distancia, que serían del orden de metros y del orden de segundos, los tiempos de interacción, estaremos trabajando resolviendo ecuaciones de continuidad, ecuaciones que evolucionan con el tiempo, ecuaciones constitutivas, por ejemplo, en el caso de elementos finitos. Y así, cuando empezamos a disminuir el tamaño, ya tendremos que trabajar con distintos formalismos, distintos fundamentos físicos para poder entender los fenómenos que se presentan allí. En la parte de modelamiento multiescala, por ejemplo, en el orden de micrómetros, estaríamos trabajando con cristales y fases, todo lo que tiene que ver con termodinámica. Allí lo que estudiamos son las energías libres de Gibbs, de los materiales, energías interfaciales, y así sucesivamente. En el caso muy pequeñito, por ejemplo, del orden de Armstrongs y del orden de tiempos de interacción de 10 a la menos 12 segundos, estaremos trabajando con calculando la energía total de la ecuación de mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger y ecuaciones de Kohn-Sham, analizando ya potenciales interatómicos y energías de enlace casi que de átomo a átomo. Entonces, esa es la diferencia entre los espacio-tiempo en el modelamiento de materiales a multiscala. Aquí he colocado un pequeño ejemplo que tiene que ver con la parte de plasticidad, desde lo que va desde tamaños muy pequeñitos, desde el tipo de la red, por ejemplo, qué tipo de estructura cristalina es, si es una FCC, una BCC. Entonces, el tipo de energía que voy a obtener es diferente. También, si empezamos a aumentar el tamaño, por ejemplo, la escala en distancia hacia la derecha, como se vería aquí de acuerdo a la flecha, tendríamos entonces otros tipos de interacciones, otros tipos de fenómenos que estudiar. Por ejemplo, como defectos de red, que se le conocen como de orden de cero, de dimensión cero, y eso está en el orden en el orden de la nanoescala. Seguimos aumentando el tamaño, tendríamos ya defectos un poquito más grandes, defectos de punto. Estaríamos, seguimos aumentando la dimensión, tendríamos defectos de red de 2 dimensiones, todo lo que son dislocaciones, y así sucesivamente pues, vamos a encontrarnos con distinta naturaleza de fenómenos, de fundamentos físicos que hay que estudiar o que entender, ¿sí? Desde distintos puntos de vista, distintos tipos de interacciones. O sigue aumentando el tamaño, por ejemplo, ya del orden de microescala, ¿sí? Serían del orden de micrómetros, y estaríamos trabajando ya con precipitados, con fases, y estaríamos o entendiendo fenómenos ya de textura, ¿sí? Que tiene que ver con la preferencia que tendría la estructura cristalina hacia alguno de sus planos, y así sucesivamente, ¿no? Ese sería el ejemplo en cuanto a estos fenómenos de defectos. ¿Por qué es importante hacer este estudio o ese tipo de abordaje de los fenómenos físicos de materiales desde el punto de vista de multiescala, de modelamiento multiescala? Nosotros podemos tener distinto tipo de información dependiendo del fundamento físico que estudiemos. Si nos vamos al nivel de mecánica cuántica, por ejemplo, del orden de los átomos, de Armstrongs, tendríamos información sobre estructura cristalina, propiedades electrónicas, propiedades elásticas ya puras del material.
empezamos a aumentar el tamaño y podemos ver cómo hay ya crecimiento de fases, crecimiento de cristales, granos y todas esas maneras de ver, de entender la naturaleza constituyen lo que es el componente o el material que a fin de cuentas utilizamos. En este caso, por ejemplo, se estudia una aleación base titanio en fase beta, desde el punto de vista de mecánica cuántica, o sea, por DFT, una eh, eh, teoría funcional de la densidad, y también con ecuaciones constitutivas utilizando elementos finitos. O sea, estarían estudiándose las propiedades de este material para una prótesis de cadera desde el punto de vista de los dos extremos del escalamiento. ¿Listo? Entonces, esa es como la necesidad o lo grandioso de poder entender los materiales desde distintos puntos de vista, en tiempo y en distancia, distintos tamaños. Aquí estoy presentando en este recuadrito azulito lo que el área, más bien, el nivel de escalamiento en el cual están modelando algunos colegas en las líneas de investigación, en las líneas de diseño y simulación y en las líneas de Computational Fluid Dynamics. Ahorita voy a dar un ejemplito pequeñito, no es mi área de especialidad, no conozco mucho, pero es un poquito sobre de lo que trataría ese tipo de simulación en CFD y en elementos finitos. Y voy a ahondar un poco más en las escalas en que estoy trabajando con el colega Raúl Pérez en nuestra línea de investigación en PROMET, que sería desde el punto de vista termodinámico y cinético, aquí alrededor de tiempos de respuesta de milisegundos y micrómetros en tamaño, y del orden de Armstrongs en distancia y del orden de nanosegundos y picosegundos en tiempos de interacción. Entonces, esas dos áreas son las que estamos, digamos, esas dos escalas son las que estamos haciendo simulación nosotros. El ejemplo que voy a comentar aquí de dinámica computacional de fluidos se refiere al modelamiento de multiescala que están del orden de metros o centímetros y de los tiempos de interacción entre 1 y 100 segundos aproximadamente. Son más o menos medidas aproximadas. En este caso, por ejemplo, se estudian las leyes fundamentales de los flujos de fluidos, las leyes que gobiernan el flujo de fluidos, y se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes. Pueden ser ecuaciones que tienen que ver con conservación de masa, de momento, de energía, en donde pueden interactuar contribuciones de tiempo, de volumen, contribuciones de flujo, difusión. ¿Listo? Este caso particular en el cual se hace distribución de temperatura y análisis de enfriamiento conformal mediante CFD, dinámica computacional de fluidos, se observa entonces la distribución de temperatura que tiene un molde que va a permitirme inyectar el volante de poliuretano de un automóvil. Y aquí lo que busco es tratar de tener una distribución de temperatura uniforme en toda la zona en que me va a permitir inyectar el material. En la parte de la izquierda vemos la distribución de temperatura de los canales que tienen las zonas que están alrededor del volante. Y en la gráfica que está hacia la derecha estaría la distribución de temperatura de todo el molde. ¿Listo? Lo que se puede encontrar también allí es que en función del tiempo de enfriamiento podríamos empezar a controlar las curvas las curvas de calentamiento o de enfriamiento de mi molde, y entonces puedo yo obtener una mejor inyección y puedo obtener un mejor resultado al final. Ese sería como una de las aplicaciones, un ejemplo breve. En el caso de modelamiento de escala utilizando elementos finitos, por ejemplo, son tiempos también de respuesta entre 1 y 100 segundos y alrededor de 1 metro más o menos las dimensiones. En este tipo de análisis por elementos finitos se estudian ecuaciones de evolución temporal, por ejemplo, la ecuación de movimiento de acuerdo a la mecánica newtoniana, o hamiltonianos, ¿no?, que consideran evolución en tiempo y en cantidad de movimiento. También se analizan ecuaciones constitutivas
por elementos finitos, que tienen que ver con la presión, el volumen, tensión, deformación, temperatura, densidad de entropía. En este caso muestro un ejemplo en el cual quieren entender el comportamiento de la deformación y del esfuerzo de un ring, de un automóvil en aleación de magnesio AZ91. En este caso lo que se hace es discretización, digamos, se analiza el sistema considerando mallas y nodos. Es como la manera en cómo por elementos finitos se podría abordar el problema. Y en el ejemplo en particular están haciendo el estudio del momento de flexión, o sea, como haciendo el momento de torque en la rueda, y también de compresión radial, imaginándose que la carga del automóvil, por ejemplo, se pudiera distribuir de manera uniforme en toda, digamos, como compresión. ¿Listo? Los resultados aquí muestran diferencias importantes en cuanto al tipo de carga que se le aplica, si es en flexión o es compresión radial, y como se mostraría aquí en la parte superior y en la parte inferior. Y también muestra, por ejemplo, lo crítico que es el caso en el perfil de deformación total, cuando se le hace una carga de compresión radial. ¿Sí? Desde este punto de vista, desde este tipo de análisis, podríamos entonces entender cuáles son los puntos a atender o los puntos críticos que deberíamos considerar cuando se hagan, cuando se diseñe, por ejemplo, el material, ¿no? Ese sería como el ejemplo en general. Dentro de diseño y simulación también se está, desde el punto de vista de modelamiento multiscala, se hace la conceptualización y diseño, por ejemplo, del componente, en este caso del molde de inyección, y se consideran todos los elementos, ¿no? Tolerancias, la geometría que se va a tener en cuenta, los sistemas de refrigeración, bueno, todo lo que tiene que ver con el molde de inyección. Aquí hay un ejemplo en particular en donde se diseña una fascia. Digo, estos son ejemplos que estoy tomando, ¿no?, de la literatura. Y entonces, después de eso se hace el análisis de propiedades físicas y propiedades mecánicas del material, y se obtiene pues el producto final. Ahora sí vamos a pasar un poco ya a la parte en la cual estamos trabajando nosotros, que sería el área de desarrollo de PROMET de modelamiento de materiales para MTH a multiescala, y en donde trabajamos primeros principios, que son tiempos de respuesta o tiempos de interacción del orden de picosegundos, y las escalas en tamaño del orden de Armstrongs. Y también estamos trabajando en termodinámica y cinética computacional, en lo cual hay tiempos más aproximados de 1 milisegundo y tamaños de alrededor de 1 micrómetro. Listo. Aquí lo que estamos trabajando es en colaboración en esta área de desarrollo con el centro CIDESI en Querétaro y con el Laboratorio Nacional CONMAT, con el Consorcio de Manufactura Aditiva. También aquí también CIDESI, en Sinvestaf Querétaro, estamos trabajando con el Centro Nacional de Proyección Térmica y el Sinvestaf como tal, y tenemos colaboración para, digamos, trabajar en cuestiones de la licencia, los tiempos de cálculo y todo, con la Universidad Industrial de Santander en Colombia, la UIS. Lo que nos interesa en esta área es estudiar mucho la parte de mecánica cuántica y la parte de termodinámica y cinética computacional. Esta primera parte de mecánica cuántica, en donde estudiamos las propiedades electrónicas, elásticas y estabilidad de red de los materiales, se hace mediante la teoría funcional de la densidad. Es una especie de aproximación, un formalismo que se utiliza para poder resolver la ecuación de Schrödinger y obtener energías totales de los átomos y las estructuras mediante ciertas aproximaciones y considerando la densidad de energía de cierta manera. Lo explicaremos a continuación. Entonces, y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista un poquito más microescala, estamos trabajando con la metodología CALFAT, metodología de cálculos de diagramas de fase, en donde estudiamos la minimización de la energía libre de Gibbs. Podemos obtener resultados o información de los materiales que tienen que ver con tipo de precipitados, nucleaciones, procesos de difusión. Podemos entender también estabilidad de red o estabilidad de fase en los materiales. Ese tipo de información. Aquí con la metodología CALFA trabajamos con 3 programas principales. Thermocalc, que tiene que ver con la estabilidad de termodinámica de los materiales. DICTRA, que tiene que ver un poco más con la difusión. En DICTRA se estudian
ecuaciones de difusión, por ejemplo, y valores de movilidad atómica. Y la combinación entre dicta y prisma de esos formalismos me permiten a mí entender un poquito más los procesos de precipitación en los materiales, por ejemplo, en función del tiempo, en función de la temperatura a la cual se le está haciendo un tratamiento térmico. Para eso me conviene dicta. Entonces, vamos un poquito más en detalle. La parte de primeros principios, que es teoría funcional de la densidad, en este caso vamos a explicar un trabajo que hemos hecho previamente en la lección níquel-aluminio. En la aleación níquel-aluminio, lo que buscamos aquí entonces, bueno, lo que se hace es resolver la ecuación de Schrödinger, obtener la energía total del sistema, que correspondería al valor que está aquí al lado derecho de esta primera ecuación. En este tipo de formalismos se considera la energía cinética del sistema, la energía potencial, y bueno, aquí hay un poquito una descripción sobre los operadores que vemos allí en esta ecuación. Son el operador Nabla, que tiene que ver con la derivada a manera de gradiente. El operador, recordemos que es como el operador suma, el operador resta, el operador multiplicación y división. En este caso, el operador Nabla lo que hace es derivar a la función que se le asigne. El laplaciano en coordenadas cartesianas, aquí lo expreso es como para recordar un poquito, sería el operador Nabla aplicado por segunda ocasión. Este tipo de ecuaciones generalmente es cuando uno empieza a entender un poco estos fenómenos o estos formalismos, más bien, se analiza para la ecuación con un solo átomo y con un solo electrón, ¿sí? La clásica es la ecuación del átomo de hidrógeno, pero resulta que en la naturaleza, pues la mayoría de los átomos, sobre todo los metales, que es lo que nos interesa aquí, son multielectrónicos. Y entonces es necesario hacer unos tipos de aproximaciones. Y todo lo que se estudia es de problemas de la perspectiva de sistema multielectrónico, en donde no se analizan el número de electrones que tenga el átomo o la cantidad de celdas, unidades que yo tenga, sino más bien una densidad electrónica. De ese punto es la perspectiva de FT. Entonces, lo que ya uno hace aquí es calcular un potencial efectivo que correspondería a la energía o la energía de la densidad electrónica de estos átomos multielectrónicos, y se resuelven ya las ecuaciones de Kohn-Sham, y lo que uno hace al final es obtener la densidad electrónica y la energía total del sistema. Con ese tipo de información, con la energía total, por ejemplo, yo puedo analizar en qué condiciones serían más estables mis fases, por ejemplo. Entonces, y tipo de propiedades, ¿no? Mecánicas, un poquito elásticas. Bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo, el caso particular que hemos estudiado anteriormente en el níquel-aluminio mediante primeros principios, que es este tipo de modelamiento que estamos utilizando. Estudiamos el caso de la aleación níquel-aluminio. Esta aleación es una aleación de alta temperatura que se utiliza en los sistemas de barrera térmica de las turbinas de los aviones. Ese es el caso particular de la CFM56. Ese es como el ejemplo de la aplicación. En las turbinas de estos aviones hay unos álabes que están compuestos por una superaleación base níquel generalmente, y estos álabes están recubiertos de un material cerámico que se llama barrera térmica. La manera en cómo se une un cerámico a un metal base níquel es a través de un recubrimiento unión que se llama del tipo níquel-aluminio con estructura beta o B2, es el que estoy enseñando aquí en color verde. Sobre este recubrimiento es que nos centramos en el estudio del ordenamiento y desordenamiento de esa fase mediante primeros principios. Entonces, aquí brevemente vamos a ver el sistema níquel-aluminio. Este es un sistema, bueno, binario. Alrededor del 50% se describe esa estructura como ordenada cuando estamos 50 de níquel, 50% de aluminio, por ciento atómico. Cuando empezamos a movernos alrededor de ese 50% hacia zonas ricas en níquel o ricas en aluminio, empezamos a ver cómo la estructura se puede desordenar y se puede presentar una transformación de fase, de esa que es una cúbica a una tetragonal, o se le conoce como martensita también. Entonces, nos interesa aquí ver cuál sería el efecto entonces de la composición sobre esa estabilidad de esa estructura cristalina, y lo que se hace es
Establecer las condiciones para esta estructura. Es una estructura tipo B2, aquí se colocan únicamente 2 átomos y se empieza a analizar el cambio en composición química. Se empieza a hacer, digamos, la optimización de los parámetros de simulación. En este caso lo hicimos con una supercelda. Este trabajo se hizo en colaboración con la Universidad de Texas A&M, con el apoyo de esta universidad. Se hace una supercelda de 2 por 2 por 2, como se identifica aquí de color en la parte inferior de la pantalla, color moradito, en donde podríamos entonces ya obtener 16 átomos, que serían, para esa supercelda serían 8 celdas unidades y cada celda unidad tiene 2 átomos, entonces teníamos 16 átomos. Lo que hacemos aquí entonces que es para variar la composición química, empezamos a reemplazar un átomo, después 2 átomos, después 3 átomos en esa supercelda y así podemos simular aproximadamente la composición química que iría variando desde 50%, 43% de aluminio, 37% de aluminio y 31% de aluminio. Así enriquecemos la aleación en níquel o la empobrecemos en aluminio, otra manera de decirlo. Lo primero que se hace es la optimización de los parámetros de simulación, que para esta metodología de FT o primeros principios se optimizan, entre otras cosas, puntos K, energías de corte, y se obtienen entonces los valores de energía considerando distintas simetrías, distintas posiciones, posibles posiciones para los átomos que estamos reemplazando, y encontramos los mínimos de energía en los cuales me va a decir si es estable o no mi aleación. En este caso, tendríamos entonces simulación de la estructura cristalina. Al final podemos obtener como la estructura cristalina, la descripción del acomodo de los átomos en el material. Tendríamos una estructura para 50%, identificamos que es ordenada níquel-aluminio, como es el caso aquí de la gráfica de color negro. A medida que empezamos a enriquecer en níquel el material, entonces puedo ver que la constante de red empieza a moverse, o sea, el tamaño de la estructura se hace más pequeñito y este pico de superred, que es el 100, el que estoy haciendo un aumento aquí, un zoom, empezaría a disminuir el tamaño. Eso tiene que ver con, la desestabilización de la estructura. Deja de ser ordenada, empieza a ser parcialmente ordenada, y cuando tiende a ser más desordenada, es posible o es susceptible a transformación martensítica. Aquí yo puedo empezar a entender cómo el níquel tiene un efecto sobre la estabilidad de la estructura beta, o la estructura B2. Eso se entiende un poco también desde el punto de vista de los efectos de los factores de dispersión atómica. Aquí presento una gráfica en donde comparo los factores de dispersión atómica para la estructura con níquel-aluminio, con níquel-platino, níquel-cromo, platino-cromo. Hago distintas combinaciones y entonces empezamos a observar cómo el pico de superred, el que me determina el nivel de ordenamiento, empieza a aumentar o a disminuir. Y bueno, entonces finalmente aquí podemos como entender desde el punto de vista de primeros principios de simulación de mecánica cuántica un poco el efecto de la composición química sobre la estabilidad de red de una aleación utilizada en aeronáutica, ¿no? Vamos ahora a pasar, antes de seguir, este trabajo fue desarrollado con el apoyo pues, del CIMBESTAF, lugar donde hice mi doctorado, el apoyo de proyectos con ACID y la Universidad de Texas A&M, apoyo del doctor Raimundo Arroyave. Eso hasta ahí, hasta el nivel de primeros principios. Vamos ahora a ver un poco, un resumencito sobre lo que hacemos o lo que hacemos y queremos seguir haciendo. Apenas estamos empezando en este tipo de simulaciones. Desde el punto de vista de termodinámica y cinética computacional, es la simulación que se hace del orden más o menos de micrómetros en tamaños y de milisegundos o menos en escalas de tiempo. En este tipo de simulación lo que nos interesa ahora ya no es conceptos de mecánica cuántica ni ecuación de Schrödinger, ahora es desde el punto de vista termodinámico analizar las energías de Gibbs de los sistemas. ¿Sí? Estamos entonces considerando funcionales termodinámicos como son la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs y como ahora empezamos a unir aleaciones, empezamos a unir un elemento con otro, por ejemplo, en el caso del níquel-aluminio, tenemos que hay distintas fases. Hay fases de tipo estequiométrica, hay fases ordenadas, desordenadas, hay soluciones sólidas, hay fases líquidas. Entonces tenemos que empezar a considerar
que las energías de Gibbs dependen del estado o de la fase del sistema. Entonces, si son digamos, fases estequiométricas, tienen ciertas condiciones, si son fase líquida también. Los elementos puros, por ejemplo, también tienen sus condiciones de energía de Gibbs, de estabilidad. Entonces, al final, el fundamento físico que utilizamos aquí o en este tipo de simulaciones de termodinámica es, considera las contribuciones de los distintos elementos y en sus condiciones, ¿no? Elementos puros, fases, soluciones sólidas y fase líquida, bueno. Entonces, eso es lo que se busca acá. En este fundamento, lo que se hace es la minimización de la energía libre de Gibbs. Y entonces, siempre al minimizar la energía libre de Gibbs, vamos a obtener los estados más estables, pero ya desde ese sistema, desde ese orden de magnitud. No solamente de átomos, sino ahora ya son de fases completas, que son del orden de micrómetros aproximadamente. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos analizar un poco las contribuciones de los distintos estados de la materia a la energía libre de Gibbs total. Y lo que aquí entonces estaríamos viendo al final es el valor de la energía libre de Gibbs que me daría la condición de equilibrio, y es minimización. Siempre el mínimo de energía me va a entregar como obedece las leyes fundamentales, la física. En este tipo de cálculos, de diagramas de fase, podemos trabajar, o estamos trabajando más bien, hay otros programas, pero en este caso estamos trabajando con el programa Thermocalc, Dictra y Prisma, y vamos a presentar el ejemplo de dos tipos de aleaciones, una aleación base de titanio, aluminio, vanadio, y una aleación, un acero con alto contenido de níquel, un Maragin C300, que se utiliza también en moldes de inyección y en moldes hidroqueles. Aquí estoy mostrando un poquito como la interacción entre los programas. El Thermocalc minimiza la energía y analiza termodinámica del material, la estabilidad. El programa Dictra lo que me permite a mí es analizar ecuaciones de difusión y movilidades atómicas de los materiales. El programa Prisma, o en realidad es un módulo, ¿sí? El módulo Prisma combina los resultados de los dos programas Thermocalc y Dictra y me permite a mí entonces obtener información sobre crecimiento de grano, nucleación, diagramas de precipitación. Entonces, todo eso me conviene muchísimo para aplicaciones, sobre todo en tratamientos térmicos, en estabilidad de aleaciones, que es lo que hacemos mucho en manufactura y reparación de moldes troqueles y herramientales. Entonces, en el caso de la aleación titanio-aluminio-vanadio, esta es una aleación con alta dureza y alta tenacidad y muy bajo peso, es del orden de la mitad, el peso es del orden de la mitad del peso del acero, los aceros. Entonces, es una aleación de demasiado interés. Aquí lo que buscamos entonces es entender un poquito sobre la estabilidad de esa aleación, sobre las partes microestructurales, sobre la estabilidad de las fases también y sus propiedades mecánicas. Entonces, utilizamos la herramienta Thermocalc para empezar analizando primero los sistemas binarios. Por ejemplo, el sistema fundamental, que es el titanio-aluminio. Entonces, aquí estaríamos viendo cómo se comportan las energías libres de Gibbs y cómo podríamos ir entendiendo el diagrama de fase de acuerdo a las zonas en las cuales estaremos. Entonces, si nos empezamos a mover en composición de aluminio, en este caso sería de izquierda a derecha en la pantalla, estamos aumentando la fracción molar de aluminio, estamos viendo cuáles fases serían más estables, cuáles fases estarían en zonas de mezcla, cuáles fases serían estequiométricas, por ejemplo, y cuál es el efecto aquí sobre las curvas de energía libre de Gibbs. Y listo, eso me permite un poco más conocer el sistema desde el punto de vista termodinámico. Vemos que en la zona de mezcla los potenciales químicos deben igualarse. Es donde podríamos, por ejemplo, en la zona de mezcla del curso de materiales, muchachos, si recuerdan, en donde podemos hacer el cálculo de fracción de fase utilizando la regla de la palanca. Y es por esa razón, porque en esa zona de mezcla únicamente es donde se cumple que los potenciales químicos son iguales. Y así podemos también analizar los distintos la distinta estabilidad de las fases en la titanio, aluminio, vanadio a distintas temperaturas. Aquí lo que podemos comparar es isotermas
de esos tres elementos, titanio, aluminio, vanadio, y estamos, aquí lo que estamos haciendo es analizando cada uno de los sistemas binarios, el titanio, aluminio, el titanio, vanadio, y vemos cómo se comportan esos sistemas, y el aluminio, vanadio, por ejemplo. Vemos que a esa temperatura el aluminio vanadio ya no tendría ninguna zona de mezcla, tendría la fase pura, beta BCC. Y así, ese es como el tipo de análisis que podemos hacer alrededor de titanio, aluminio, vanadio. Bueno, hay muchas más cosas, pero ahorita estoy dando un resumen breve. La estabilidad termodinámica de las aleaciones Maragin, el acero C300, mediante la metodología CALFA. Ese acero es de estructura martensítica, estructura tetragonal. Debido a la cantidad de níquel que tiene, es alrededor de 18% de níquel. Ese acero tiene fases estables alfa y gamma y tiene precipitados de distinta naturaleza. Lo que hacemos en este trabajo es analizar la transformación orden-desorden que sufre la estructura ferrita en función de la temperatura y en función de la composición de níquel. Porque recordemos que níquel es alrededor de 18% en este acero, es bastante para eso. Y así, aquí lo que hacemos es que para distintos niveles de temperatura, analizando desde abajo hacia arriba, alrededor del recuadro del 18% de níquel, vemos la distribución en superredes y cómo se podrían acomodar los átomos en esas fases. Eso me conviene mucho cuando yo quiero, por ejemplo, estudiar la microestructura del material, la propiedad mecánica, me da ideas de los mecanismos de reforzamiento, si es por precipitación o por distinto porcentaje de fase, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda a entender un poco el sistema. Desde el punto de vista, las fracciones de fase en el acero también las puedo observar y sobre todo las fracciones de precipitados, que en muchas ocasiones son los que generan de pronto fractura o dependiendo del porcentaje que se tenga, genera reforzamiento. Entonces, ese es como el análisis que podemos hacer brevemente. Ya para terminar, en el laboratorio, en nuestra línea de investigación en CIATEC San Luis Potosí, estamos trabajando con modelamiento multiescala en el desarrollo de nuevas aleaciones, tratamientos térmicos, tecnologías de unión para manufactura y reparación en las distintas áreas. Y tenemos nosotros, por ejemplo, que podemos estudiar desde el punto de vista de modelamiento a multiescala, procesos de transformaciones de fase, transformaciones orden-desorden, precipitaciones, transformaciones de solidificación, sistemas de estabilidad de fases y entre otros tipos de fenómenos, desde el punto de vista de termodinámica y cinética computacional y por mecánica cuántica también. Esas son un poco como las aplicaciones que tendríamos allí. Hay algunas propuestas en términos de tesis que podríamos desarrollar de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, por quien está interesado, es bienvenido. Ahí lo que tenemos es, pues, muchas cosas por hacer, ¿no? Y mucha energía. Pues eso es todo por ahora, muchachos. Le agradezco su atención. Cualquier duda de todo, estamos disponibles y ahí está el correo electrónico por cualquier información que se requiera. Muchas gracias.